Suma Teológica, parte 3a. Cuestión 56. Sobre la causalidad de la resurrección de Cristo. Corresponde a continuación tratar de la causalidad de la resurrección de Cristo. Y sobre esto se formulan dos preguntas. ¿La resurrección de Cristo es causa de nuestra resurrección? ¿Es causa de nuestra justificación? Artículo 1. ¿La resurrección de Cristo es causa de la resurrección de los cuerpos? Lat. Objeciones por las que parece que la resurrección de Cristo no es la causa de la resurrección de los cuerpos. 1. Puesta una causa suficiente, es necesario que se siga el efecto correspondiente. Por consiguiente, si la resurrección de Cristo es causa suficiente de la resurrección de los cuerpos, inmediatamente de resucitar Él, debieron resucitar todos los muertos. Nati. La causa de la resurrección de los muertos es la justicia divina, es a saber, para que los cuerpos sean premiados o castigados juntamente con las almas, lo mismo que hicieron causa común en el mérito o en el pecado, como dice Dionisio, en el último capítulo de Ecles. Hia y el Damasceno en el libro cuarto. Ahora bien, era necesario que la justicia divina se cumpliese, incluso si Cristo no hubiera resucitado. Luego, aun cuando Cristo no resucitase, hubieran resucitado los muertos. Por consiguiente, la resurrección de Cristo no es causa de la resurrección de los muertos. 3. En caso de que la resurrección de Cristo sea causa de la resurrección de los cuerpos, sería o causa ejemplar, o causa eficiente, o causa meritoria. Ahora bien, no es causa ejemplar, porque la resurrección de los cuerpos la ejecutará Dios, según aquel pasaje de Juan 5:21. El Padre resucita a los muertos, y Dios no necesita mirar ejemplar alguno fuera de él. Del mismo modo, tampoco es causa eficiente, porque ésta no actúa más que por contacto, espiritual o corporal. Pero es evidente que la resurrección de Cristo no obra por contacto corporal con los cuerpos que resucitarán. A causa de la distancia temporal y local, del mismo modo, tampoco actúa por contacto espiritual, que se logra mediante la fe y la caridad, porque resucitarán también los infieles y los pecadores, ni es tampoco causa meritoria, porque Cristo resucitado ya no era aviador, y así no se encontraba en estado de merecer. Y, en consecuencia, parece que la resurrección de Cristo no es causa de nuestra resurrección en modo alguno, por consistir la muerte en la privación de la vida. Parece que la destrucción de la muerte no es más que la vuelta a la vida, cosa que incluye la resurrección. Pero Cristo, muriendo, destruyó nuestra muerte. Luego la causa de nuestra resurrección es la muerte de Cristo. No lo es, por consiguiente, su resurrección. Contra esto está que, comentando aquellas palabras de 1 Cor 15:12, si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, etc. Dice la glosa, el cual es causa eficiente de nuestra resurrección. Respondo, como se escribe en el segundo Metafis. Lo que es primero en un género cualquiera, es causa de todos los que vienen después. Ahora bien, en el género de nuestra resurrección, lo primero fue la resurrección de Cristo, como es manifiesto por lo dicho anteriormente. Kiraos. Conte 3. Por lo cual es necesario que la resurrección de Cristo sea causa de nuestra resurrección, y esto es lo que dice el apóstol en 1 Cor 15:20-21. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que duermen, porque por un hombre vino la muerte, y por un hombre viene la resurrección de los muertos. Esto es conforme a la razón, porque el principio de dar vida a los hombres es el verbo de Dios, del que se dice en el Sal 35:10. En ti está la fuente de la vida, de donde él mismo dice en JN 5:21. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Ahora bien, es propio del orden natural de las cosas, establecido por Dios, que cualquier causa obre, en primer lugar, sobre lo que le es más próximo, y, a través de ello, actúe sobre las otras cosas que están más lejos, así como el fuego calienta primero el aire cercano, y por medio de él los cuerpos distantes. También Dios ilumina primero las sustancias próximas a él, y mediante ellas ilumina las más alejadas, como dice Dionisio, en el C. 13 de Cael,
Y por este motivo el Verbo de Dios da primeramente la vida al cuerpo que le está naturalmente unido, y por medio de él causa la resurrección en todos los demás. A las objeciones 1, como acabamos de exponer en la Sol. La resurrección de Cristo es causa de la nuestra por la virtud del Verbo unido, éste obra según su voluntad, y por eso no es necesario que el efecto se siga al instante, sino conforme a la disposición del Verbo de Dios. De modo que primero nos configuremos con Cristo que padece y muere en esta vida pasible y mortal, llegando después a participar de la semejanza de su resurrección. 2. La justicia de Dios es la causa primera de nuestra resurrección, y la resurrección de Cristo es la causa segunda, y como instrumental. Sin embargo, aunque la virtud de la gente principal no esté obligada a servirse de ese instrumento de un modo determinado, desde el momento en que obra por medio de tal instrumento, este es causa del efecto. Así pues, la justicia divina, en lo que de ella depende, no está obligada a causar nuestra resurrección por medio de la resurrección de Cristo, ya que pudo librarnos de un modo distinto del que suponen la pasión y la resurrección de Cristo, como antes se ha dicho, Kia 46:2, pero una vez que decretó librarnos de ese modo, resulta evidente que la resurrección de Cristo es causa de nuestra resurrección. 3. Hablando con propiedad, la resurrección de Cristo no es causa meritoria de nuestra resurrección, pero sí es causa eficiente y ejemplar, eficiente ciertamente, en cuanto que la humanidad de Cristo, en la que resucitó, es en cierto modo instrumento de la misma divinidad, y obra por la virtud de ésta, como antes se ha dicho, Cau 3, 2 y 3, Ki 9 Nakiu 43 Du, y, por tanto, así como las demás cosas que Cristo hizo o padeció en su humanidad, son saludables para nosotros por la virtud de su divinidad, como arriba se ha dicho, Q 6. Así también la resurrección de Cristo es causa eficiente de nuestra resurrección por la virtud divina, de la que es propio dar vida a los muertos, virtud que alcanza con su presencia todos los lugares y tiempos. Y tal contacto virtual basta para que se realice la noción de causa eficiente, y porque, como acabamos de decir, ad 2, la causa primordial de la resurrección de los hombres es la justicia divina, por la cual tiene Cristo el poder de juzgar, por cuanto es el Hijo del Hombre. Cf. JN 5,27. El poder efectivo de su resurrección se extiende no solo a los buenos, sino también a los malos, que están sujetos a su juicio, así como la resurrección del cuerpo de Cristo, por estar tal cuerpo unido personalmente al Verbo, es la primera en el tiempo. Así también es la primera en la dignidad y en la perfección, como dice la glosa a propósito de Prinacor 15:20. Duentre. Y lo perfectísimo es siempre el ejemplar a imitar, a su modo, por las cosas que son menos perfectas. Por este motivo, la resurrección de Cristo es el ejemplar de la nuestra, lo cual no es necesario por parte del que resucita, que no necesita de un ejemplar, sino por parte de los resucitados, que necesitan conformarse con aquella resurrección, según palabras de FLP 3:21, el cual transformará nuestro cuerpo miserable, configurándolo con su cuerpo glorioso. Pero, aunque la eficiencia de la resurrección de Cristo se extienda lo mismo a la resurrección de los buenos que a la de los malos, la ejemplaridad, propiamente, solo se extiende a los buenos, que han sido hechos conformes con su filiación, como se dice en Rom 8:29. Poto. En lo que atañe a la razón de la eficiencia, que depende de la virtud divina, tanto la muerte de Cristo como su resurrección son, en común, causa lo mismo de la destrucción de la muerte que del restablecimiento de la vida, pero, por lo que se refiere a la razón de ejemplaridad, la muerte de Cristo, por la que se desprendió de la vida mortal, es causa de la destrucción de nuestra muerte, mientras que su resurrección, por la que comenzó una vida inmortal, es causa del restablecimiento de nuestra vida. Sin embargo, la pasión de Cristo es además causa meritoria, como antes se ha dicho. 48.1. Artículo 2.
¿La resurrección de Cristo es causa de la resurrección de las almas? Lat. Objeciones por las que parece que la resurrección de Cristo no es causa de la resurrección de las almas. Juan, dice Agustín in loan, aunque los cuerpos resucitan por humana dispensación, las almas, en cambio, resucitan por la sustancia de Dios, pero la resurrección de Cristo no pertenece a la sustancia de Dios, sino a la dispensación humana. Luego la resurrección de Cristo, aunque sea causa de la resurrección de los cuerpos, parece que no es causa de la resurrección de las almas. El cuerpo no actúa sobre el espíritu, pero la resurrección de Cristo corresponde a su cuerpo, que cayó por causa de la muerte. Luego la resurrección de Cristo no es causa de la resurrección de las almas. 3. Por ser la resurrección de Cristo causa de la resurrección de los cuerpos, resucitarán los cuerpos todos, conforme a aquellas palabras de 1 Cor 15:51. Ciertamente todos resucitaremos, pero no resucitarán las almas de todos, porque algunos irán al suplicio eterno, como se dice en Mete 25:46. Luego la resurrección de Cristo no es causa de la resurrección de las almas. La resurrección de las almas se produce por la remisión de los pecados. Ahora bien, esto lo realizó la pasión de Cristo, según aquel pasaje de Ab 1:5. Nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Luego la pasión de Cristo es más causa de la resurrección de las almas que su resurrección. Contra esto está lo que dice el apóstol en Rom 4:25. Resucitó para nuestra justificación, que no es otra cosa que la resurrección de las almas. Y sobre el Sal 29:6, al atardecer se detiene el llanto. Dice la glosa que la resurrección de Cristo es causa de nuestra resurrección, tanto del alma en el presente como del cuerpo en el futuro. Respondo, como se ha expuesto, a punto 1 a 3. La resurrección de Cristo obra con la virtud de la divinidad, y tal virtud se extiende no sólo a la resurrección de los cuerpos, sino también a la resurrección de las almas, pues Dios es la causa de que el alma viva por la gracia, y de que el cuerpo viva por el alma, y, debido a esto, la resurrección de Cristo tiene, a modo de instrumento, virtud suficiente no sólo respecto de la resurrección de los cuerpos, sino también respecto de la resurrección de las almas. Tiene igualmente razón de ejemplaridad respecto a la resurrección de las almas, porque nosotros debemos configurarnos con Cristo resucitado también en cuanto al alma, para que, según el apóstol en Rom 6:4, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, y así como Él, resucitado de entre los muertos, ya no muere, así también nosotros hagamos cuenta de que estamos muertos al pecado. Pinto. 11. Para que de nuevo vivamos con Él. A las objeciones. 1. Agustín afirma que la resurrección de las almas se realiza por la sustancia de Dios en cuanto a la participación, esto es, porque participando de la bondad divina, las almas se hacen justas y buenas, y no por participar de criatura alguna, por lo cual, después de haber dicho que las almas resucitan por la sustancia de Dios, añade, pues el alma se hace bienaventurada por la participación de Dios, no por la participación de un alma santa, pero participando en la gloria del cuerpo de Cristo, nuestros cuerpos se hacen gloriosos. La eficacia de la resurrección de Cristo llega a las almas, no por la virtud propia de su cuerpo resucitado, sino por el poder de la divinidad a la que está personalmente unido. La resurrección de las almas pertenece al mérito, que es un efecto de la justificación. En cambio, la resurrección de los cuerpos se ordena al castigo o al premio, que son efectos del juez, pero a Cristo no le pertenece justificar a todos, sino juzgarlos, y por consiguiente, resucita a todos en cuanto al cuerpo, pero no en cuanto al alma. Dos cosas concurren a la justificación de las almas, a saber, el perdón de la culpa y la novedad de la vida por medio de la gracia. Por consiguiente, en cuanto a la eficacia, que viene de la virtud divina, lo mismo la pasión de Cristo que su resurrección son causa de la justificación respecto de las dos cosas. Pero, si se atiende a la ejemplaridad,
La pasión y la muerte de Cristo son propiamente la causa de la remisión de la culpa por la que morimos al pecado, mientras que la resurrección es la causa de la novedad de vida que se logra por medio de la gracia o la justicia y, por este motivo, dice el apóstol en Rom 4:25, que fue entregado. Es claro que a la muerte, por causa de nuestros pecados, esto es, para quitarlos, y resucitó por nuestra justificación. Pero la pasión de Cristo es también causa meritoria, como se ha dicho. A. 1, A de 4, Q 48, A.1.